Uno que los patitos vamos a ir con el asunto del BBVA y el Sabadell. Es cierto que vamos a recordar cuando el señor Cuerpo recalcaba que la consulta pública sobre la OPA del BBVA no es un referéndum. Con la consulta se buscaba extraer información cualitativa relevante sobre las razones o motivos de interés general que puedan tener las personas afectadas o involucradas en el proceso, lo cual resulta curioso porque, dejando de lado de que pudiera participar en aquella consulta hasta Bart Simpson, tenía una única pregunta que era confusa, que es lo contrario de una consulta o un referéndum, teniendo en cuenta la ley de claridad de Canadá, en donde se preguntaba algo claro, esa era la propuesta, algo claro, conciso y que pueda ser de respuesta obvia y fácil. Que sepas cuál era el sentido de la pregunta y que sepas cuál es el contenido de decir sí o no a la pregunta. Esto, que pareciera tan fácil, resulta ciertamente curioso porque las personas afectadas, ¿quiénes serían? Los miembros de la comunidad accionarial del Sabadell, aquellos que tengan cierto interés estratégico respecto de las oficinas. Es decir, aquellos municipios con oficinas todavía del Sabadell, de aquellos que no. Los territorios afectados y por tanto ahí estaríamos hablando de la situación de la deslocalización de la sede social del Sabadell como pasó con CaixaBank. Mm, o directamente, como pasó con Endesa y Manolo Pizarro, que cuando pasó el inicio del tema de la OPA de Endesa, salió con la Constitución española en la mano, Manolo Pizarro ahí, para acabar vendiéndosela a los alemanes y a los italianos. Patriotismo en vena. Con lo cual, más allá del resultado de si va a haber o no esta OPA al Sabadell por parte del BBVA, resulta interesante recordar pequeños detalles acerca de lo que supone de hipocresía por parte de los elementos políticos, en tanto en cuanto no puedes alegrar a todo el mundo, que es un poco bíblico. Resulta ciertamente curioso cuando Dios o Mamón, la idea de no puedes contentar a un amo y a otro a la vez, debes de elegir. Aquí resultaría ciertamente curioso el hecho de que por un lado está Junts, la idea de la catalanidad del Sabadell, la idea de pequeños y medianos empresarios, de en los créditos a pequeñas empresas y todo esto, aparte de la penetración en zonas rurales de Cataluña. Y a JPNV, que más allá del hecho de que la sede social del BBVA, que no es de Argentania, es de Aznar, que tomó el banco en 2001-2002 con la connivencia curiosona del Neguri autodestructivo, que tuvo una parte importante para liquidar parte de lo que era la presencia vasca, pero de aquella manera en el modelo español económico, pero eso sería entrar en derivadas que nos llevarían desde un Ibarra secuestrado por ETA hasta los fondos de las Islas Caimán, por si acaso se producía un secuestro y había que pagarlo. Cuitas internas dentro de la familia Ibarra que trascendieron y acabaron implicando en principio al BBV, pero también Vocento. Bueno, lo que luego sería Vocento, que era el grupo cómico, o sea, el grupo Correo, como lo ha comentado más de una vez el doctor La Mata en la hemeroteca del buitre. Así pues, ciertamente, como diría que el anuncio, el Sabadell no es una cosa cualquiera. No estoy metiéndome en los en los momentos aquellos en los que veíamos el barco de Playmobil. No, no. Es uno de los clásicos. El Sabadell nació el 31 de diciembre, curioso, el 31 de diciembre de 1881. Y dado que el Bilbao y el Vizcaya surgen en momentos diferentes, el Bilbao surge en 1857
Y en Vizcaya en torno a 1901-2. Cierto es que la primera bolsa del estado es Madrid, pero luego Bilbao, antes que Barcelona, lo cual resulta ciertamente curioso. Y el Sabadell, a pesar de que tardó hasta la década de los 50, 60, una década curiosa y aséptica y asexuada para tener impacto en la profundización, en la extensión de sus redes comerciales, pues nos encontramos con que en 1996 integró a NatWest España. En 2001 integró al Banco Herrero. En 2004 integró al Banco Atlántico. En 2006 llegó la integración del Banco Urquijo, llegando a un acuerdo con el belga KBC. En 2007 integró varios bancos de Miami, como el Transatlantic Bank de Miami, USA. Y también en 2010 presentó la adquisición del 100% del capital del Banco Guipuzcoano. Con lo cual en 2012 se produjo la fusión por absorción del Banco Guipuzcoano y del Banco Urquijo. Después en 2011 integró Banco CAM. Y en 2013 llegó la adjudicación del Banco Gallego. Y después se integró de Lloyds TSB España. Y además, en 2014 empezó a operar en México a través de Sabadell Capital. Con lo cual, todo esto nos remite al hecho de que ahora ir de monja violinizada, como diría Noemi, Toral, como pura y virginal mujer ultrajada en el altar del capitalismo salvaje, sería absolutamente increíble. Sería insoportablemente inútil si alguien tiene memoria. Porque esto que le está sucediendo al Sabadell, con una absorción, no una OPA, no una fusión, una absorción, porque el tamaño importa y es relevante, nos encontramos con el hecho de que ellos, el Sabadell, lo habían hecho previamente. Muchas veces. Eso que sucede, ciertamente. Y que, como el BSCH, seguramente lo que sería lógico es que el banco resultante fuera el BBVA. Punto y final. Es más, quizás sería la oportunidad de quitar esa A de Aznar, porque Argentaria era menor que lo que es el Sabadell respecto al BBV original, pero un pacto político que expurgó parte del entramado operacional del Banco de Bilbao a Madrid, es lo que en buena medida tenía detrás esa incorporación de lo que luego fue el presidente único, el señor Francisco González. Parece que Carlos Torres, el presidente actual del BBVA, tiene cierta sensibilidad, seguramente no nacida al azar, sino inducida por ciertos estímulos favorables para la órbita de libre retorno hacia Bilbao de partes de las tomas de decisiones del banco. Pero técnicamente, a pesar de que siga en la misma sede social de la Plaza San Nicolás de Bilbao, donde surgiera el Banco de Bilbao en el siglo XIX, es algo que tiene ahí todavía un largo recorrido para volver a ser efectivamente un banco de Bilbao. Y que no siga simplemente con las raíces, pero con unos elementos de ramificación por en buena medida todo el mundo. Hasta el punto de que cuando nos encontramos con el Banco de Santander, o el Banco Santander, porque el D es importante, hasta Emilio Botín, hijo, porque está Emilio Botín senior, que fue el de la transición, había esa concepción, sobre todo al final de su vida, de retorno a la tierruca. Fue enterrado en el panteón familiar y esa institución, como es la Fundación Marcelo Sáenz de Sauntuola,
que hacía exposiciones en el resto del mundo y que finalmente decidió tener un lugar de exposiciones en el centro de Santander, enfrente de la sede central, a pesar de que formalmente la sede social pues pueda estar en un lado u otro, como es parte del régimen común. En buena medida da igual porque la agencia tributaria lo es de todos los territorios no forales y en buena medida la sede operacional está en Boadilla del Monte, en frente de la carretera de Cantabria, pero Boadilla del Monte, Madrid, en ese megacomplejo del Santander, ahí en la sierra madrileña. Y en cambio, con Emiliuco había esa idea de devolver parte a la cabecera con Ana Botín, Ana Patricia Botín. No parece haber el mismo interés, sobre todo cuando fue exiliada en Londres con aquella situación que precisamente el doctor Lamata lo comenta acerca de por qué fue respecto de esa fusión con el señor Amusategui, el SCH, que luego finalmente acabó en vez de SCH Banco Santander como antes, después de haberse comido precisamente el Banesto y otra serie de operaciones que hicieron grande y ahora inalcanzable. Santander es inalcanzable para el BBVA y estaría en ese escalón entre el Santander y CaixaBank, que deglutió Bankia, y después estaría el BBVA en un tercer plato, tal vez. Eh, eh, sí, hay quien dirá que segundo. Pero si tuviéramos que hacer un símil, el BBVA sería el Atlético Madrid de la Liga de Fútbol, posiblemente. Y entre medias está el hecho de que es el Banco de Sabadell, o Banco Sabadell, porque el tema del origen, cierto es que la sede social está en, técnicamente, en la Plaza San Roc, en Sabadell, pero hubo esa situación que todo el mundo conoce acerca de que en enero, precisamente en enero de este año, el Banco Sabadell anunció sorpresivamente el regreso a su domicilio social a Sabadell, después de haber estado varios años de salida desde ese momento en el que sucedió el septiembre-octubre de 2017. El 5 de octubre concretamente de 2017 el Consejo de Administración del Banco aprobó el traslado del domicilio social a Alicante debido al llamado proceso. Con lo cual, ahí está parte del asunto. Es de Sabadell, está Alicante. Alicante se siente traicionada. Han dejado algo en Alicante, con lo cual se va repartiendo. Cierto es que ya en 2020 el BBVA confirmó negociaciones para una fusión con el Banco Sabadell, que en buena medida será distinto ahora de cuando 11 días después, el 27 de noviembre, ambas entidades anunciaron la ruptura de dichas negociaciones. Es ciertamente curioso porque, en teoría, cuando se ha producido esta operación de adquisición de las acciones del Sabadell, lo lógico hubiera sido, después de aplicar la ley, a veces la gente se olvida de que hay una ley para este tipo de operaciones que está regulado, debería de haberse ejercido simplemente el derecho libre de los accionistas del Sabadell a aceptar. Cierto es que, a diferencia de otros procesos, ha sido bastante ingenioso el BBV a hora de hacer un diálogo a través de la publicidad con los accionistas del Sabadell, de manera directa, de accionistas del BBV a accionistas del Sabadell. Bien interesante, porque rompía ese esquema en donde, con los corsés de la comunicación tradicional, que incluso impregnó ese momento de Endesa, pues
hacía plausible y sortear los canales de comunicación que puede dominar el Ejecutivo. Porque pareciera que hay un interés por politizar, dirá alguno, yo diría más bien partidizar a la hora de la toma de posición en determinados ámbitos para con la coartada de la defensa de los intereses generales, pero en buena medida esos intereses generales se ven mediatizados por las instituciones concretas que están controladas por el primer ministro de España, el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, y en buena medida orilla los intereses de otras instituciones, igualmente del Estado, que se recuerda, por ejemplo, con cierta profusión, con el llamado palacete de la Avenida Marceau, diciendo que no era del PNV, era del gobierno vasco, y ese gobierno vasco no era sino parte del entramado del Estado español. Y al ser parte del Estado español, entonces el palacete podía acabar en manos del Instituto Cervantes. Eso que, en teoría, se usa como argumento por parte del Partido Popular, se olvida cuando estamos hablando de competencias a nivel estatal, porque entonces, si una cosa es para arriba, entonces para abajo debería de ser igual. Y la competencia respecto de instituciones financieras podría estar en las comunidades autónomas. Y también siguiendo la línea de Manuel Fraga Iribarne con la idea de la administración única autonómica, de que todos los entramados del Estado pudieran reposar dentro de la institución de proximidad por subsidiariedad, unidos a la diversidad, como es la comunidad autónoma, a pesar de que a veces pareciera que es un ente impuesto por una derrota militar. Ese interés por meter baza en lo que debería de ser un asunto económico con esa posición en donde es complementario. Los intereses del BBV y del Sabadell son complementarios a la hora del enfoque que le falta al BBV respecto de la posición en Valencia y el Principat de Cataluña, la posición del mercado minorista, y eso sí, resulta curioso porque recuerdo que el antecedente del BBV, creo que fue el Vizcaya, el que le financiaba a Barreiros en parte de sus proyectos, con lo cual ahí teníamos esta noción respecto de esa banca industrial que financiaba proyectos y la que financiaba a las personas concretas, que en principio eran las cajas de ahorros, en una suerte inducida o pactada o de la manera que sea de reparto de tareas en el que todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y se concentraba con fruición en eso. Luego cada cual fue asumiendo todas las tareas en un pacto global en donde todos al final acabaron siendo bancos y la única caja que más o menos llegó a tener cierta presencia con futuro, llegando tal vez a asemejarse con la gestión de las cajas alemanas, que siguen existiendo a día de hoy, por la defensa de Alemania de este modelo, sería Kutxabank, que serían las cajas de la comunidad autónoma vasca de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Dejó de lado el hecho de la existencia de Caja Laboral y Parcucha, que sigue teniendo prestancia, sobre todo desde un modelo cooperativo, ligado al modelo de cooperativa Mondragón. Y otras cajas pequeñas, como la caja de ingenieros, que le dio el financiamiento de cierto chaletito en Galapagar. El BBVA, por lo tanto, se mete dentro de un esquema para adquirir el Sabadell que está interconectado con intereses partidistas y él mismo, el BBV, lo sufrió y por tanto la postura de AJPNV en buena medida es no sabemos si va a ser posible o no el asunto de la fusión barra absorción barra OPA, como se quiera denominar, adquisición en buena medida de Sabadell por parte del BBVA. Lo que interesa es tratar de resignificar el banco, sea el resultante del estado actual o con la incorporación de Sabadell, para aprovechar
a resituar Bilbao como un epicentro importantísimo dentro de la cosmogonía del banco a la hora de tener mayor presencia y prestancia, porque los intereses de financiación de los proyectos de futuro en el País Vasco requieren de una combinación de bancos, ya sea uno más o menos pequeño, como es Caja Laboral y Parcucha, uno mediano, como es Kutxabank, a nivel de, en principio, Unicaja, de Abanca, que se ha complementado con un banco grande para los intereses geoeconómicos del País Vasco y de Bilbao como epicentro y metrópoli de capital financiero, como pueda ser ciertamente el retorno del mayor peso y prestancia del BBV en Bilbao. Esa sería la necesidad objetiva de la capital vizcaína y de la capital financiera de Euskadi, como es Bilbao, para poder engrasar todo ese entramado que diera garantías de futuro para el entramado económico, financiero, pero también industrial, de startups y de otras realidades que lo que se necesita es garantía de suficiencia económica y financiera para tener perspectiva de futuro de arraigo y de garantía ciertamente de respaldo, no ya para lo que sirvió tal vez Caja Madrid, para financiar el fichaje de Cristiano Ronaldo o de Gareth Bale. No. Aquí estamos hablando de proyectos industriales ligados a la energía, al automovilismo, ligados a un montón de campos que son importantes para generar riqueza y luego poder redistribuirla en base al sistema de concierto. Y eso es realmente importante, relevante. Por eso la apuesta estratégica no es tanto por garantizar la situación de adquisición del Sabadell por parte del BBV y de resignificar abandonando la A de Aznar, sino que, por un lado, sean los accionistas los que decidan si sí o si no, seguramente con una actualización del precio de la acción que sea revalorizado por parte de el mercado, que son personas que compran y venden. Seguramente habrá una actualización de la oferta en su momento, pero debe de residir ahí específicamente, porque la propuesta que decía el ministro de Economía subraya que esa consulta pública abierta, no solamente para los accionistas de Sabadell, hasta el momento aquel del gobierno sobre la oferta pública de adquisición del BBVA al Sabadell, no era un referéndum sobre la operación en el que haya que votar sí o no la misma, a pesar de que había un sí o un no en la única pregunta que se disponía. Lo que se quería extraer de esa consulta era información cualitativa relevante sobre las razones o motivos de interés general que pueden tener las personas afectadas o involucradas en el proceso para que el gobierno pueda tomar una decisión. La única decisión que tenía que tomar el gobierno era trasladar el documento a los accionistas del Sabadell. Punto y final. Y en ningún caso, en ningún otro caso, ha habido ningún tipo de experiencia similar de preguntas en abierto, en este caso una pregunta, a cualquier ciudadano, incluso a gente que no existe. Por lo cual es algo excepcional, lo diga cuerpo o no lo quiera decir. Cierto es que había que aclararlo antes del 27 de mayo si se eleva o no al Consejo de Ministros esta operación, si se imponen nuevas condiciones o no, para tener todas las garantías. ¿Qué ha pasado? Ahí está la dúvida, como se diría en Galicia. ¿Se pueden sumar condiciones a las ya establecidas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia siempre que sean de interés general? Es posible. Impacto por una posible excesiva concentración que afectaría las condiciones de los clientes. Esto ya lo resolvió Europa.
y se dijo que no había problema a la hora de establecer este elemento. Y la CNMC ya estableció esta respuesta. Por lo que son excusas respecto de ese elemento de que el Sabadell es una entidad que está especialmente concentrada en algunas comunidades autónomas, en clara referencia a Cataluña y a la Comunidad Valenciana, el país valencià. Por tanto, es un intento de tratar de amalgamar posiciones en las que, por un lado, se trata de contentar a Junts para mantener allí, dado que ha vuelto en enero la sede social a Sabadell desde Alicante, dado que volvió la sede social de CaixaBank a Barcelona, manteniendo también su importancia en Valencia y en Palma de Mallorca, pero volviendo la sede social de estos dos bancos. Es el momento de tratar de contentar a Junts, a quien se les da más palos que una estera y no se les acaba por decir sino declaraciones y no hechos, lo cual ciertamente es alucinante, porque al gobierno vasco, a las instituciones vascas, al grupo vasco, a JPNV, se les da hechos, hechos concretos, más allá de declaraciones. Que eso, para lo que está el grupo vasco en Madrid, en el Congreso de los Diputados, y también el grupo vasco en el Senado. Por eso, ciertamente, va a ser imposible. Salvo, y este salvo es curioso, a pesar de que parece difícil, pero con Scottish Power sí hubo posibilidad a la hora de llegar a un acuerdo, en aquel caso de AJPNV con S&P, de Iberdrola con Scottish Power, que era absorción por adquisición de esa empresa escocesa, llegar a un acuerdo Junts con EAJPNV respecto al desenvolvimiento. ¿Dónde está la diferencia? Ciertamente en que la preeminencia respecto del funcionamiento del BBVA por parte de AJPNV es bien distinta de la que se puede tener sobre Iberdrola, que tiene una situación, como digo, bien diferente. Y lo dejamos aquí. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.